La Organización de Estados Americanos convocó a su Consejo Permanente a una sesión extraordinaria para debatir nuevamente la situación humanitaria que se vive en Venezuela. La reunión fue solicitada por 13 países miembros. Nos acompaña en el estudio Jairo Libreros, pero también vamos a establecer contacto con nuestro director periodístico en Estados Unidos, Gustavo Alegret. Adelante, Gustavo. Joely, son 12 los países que han solicitado esta reunión, este Consejo Permanente. Continúan ahora mismo reunidos. Ha cointervenido la mayoría de ellos, de los solicitantes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que habitualmente lo hace al final de la ronda en la que los embajadores toman la palabra. Y en este momento acabamos de sacar un momentito la cabeza y hemos visto cómo, de manera sorpresiva, Samuel Moncada, el representante de Venezuela en América del Norte, es decir, ostenta la representación en la ONU y también aquí en la Organización de Estados Americanos, ha decidido retomar la palabra. ¿Y por qué decimos sorpresivamente? Porque esta sesión ha comenzado con un rifirrafe sobre el reglamento, y es que Moncada, con el apoyo de Bolivia, han dicho que no estaban de acuerdo. Joely, si te parece, escuchamos lo que dice Moncada y retomamos para contarle a los televidentes lo que ha pasado en esta sesión. La violencia que provocara la destrucción de nuestra sociedad, provocando un caos aún mayor de lo que ha provocado en otros países donde han ocurrido espantos producto de la acción norteamericana o del gobierno realmente norteamericano. ¿Por qué yo me voy para atrás y digo esto? ¿Es que no quiero hablar de lo que ustedes están hablando? No. Es que quiero precisamente que el ejercicio que se está ocurriendo ahora a partir de hoy es una repetición de lo que hicieron el año pasado, pero ahora usando el tema social. Quiero aclarar a la prensa y a nuestro pueblo que nos escucha, mire, las dificultades económicas que tenemos nosotros son tremendas, pero aquí lo que está ocurriendo es un ejercicio máximo de hipocresía, jugando con las palabras civilinamente. Un primer punto que quiero que se aclare. Aquí se usa al voleo el concepto de crisis humanitaria. Es un concepto muy preciso. En términos diplomáticos, el diplomático serio al menos sabe lo que está diciendo. Crisis humanitaria, aunque no hay una definición acordada, hay varios elementos que más o menos todos están de acuerdo, aunque no hay una definición única. Un elemento central de lo que es una crisis humanitaria es la disolución de la capacidad de la autoridad regente en un territorio para mitigar, aliviar o atender las necesidades de su población. Eso ocurre cuando hay una catástrofe natural, cuando hay un conflicto étnico, religioso, político, militar, una guerra civil, catástrofes humanas de cualquier tipo. Pero el principal punto de una crisis humanitaria es la disolución un colapso de la capacidad del Estado para atender a su población. Por eso, una crisis humanitaria necesita una ayuda internacional, ya sea de agencias internacionales o de otros estados. Lo que están queriendo convencer los que han hablado hoy acá al mundo es que en Venezuela colapsó el Estado, ya lo han dicho varios de ustedes, hay un Estado fallido, es decir, no hay Estado que merece el tutelaje, como decía la muy recordada, pero muy repetida en Venezuela, canciller argentina el año pasado: Venezuela hay que tutelarla. Igual acá, el presidente Piñera dijo hay que forzar un canal humanitario. Otros han dicho hay que forzar que Venezuela abra porque necesita ser tutelada. Aquí lo que se está discutiendo, porque esto es un órgano político, es la soberanía de Venezuela. Si ustedes están dispuestos, lo que se llama en las Naciones Unidas, están trayendo la misma ideología, la responsabilidad para proteger. Están diciendo que la catástrofe humanitaria que hay en Venezuela les exige a ustedes la responsabilidad para proteger a los venezolanos, y por eso tienen que actuar contra los venezolanos, contra el Estado venezolano, contra la soberanía venezolana, porque ustedes saben más que nosotros cómo ayudarnos a nosotros mismos. Eso lo decían el año pasado y eso lo están repitiendo hoy acá. Se traen a unos técnicos que sí son técnicos pero también son políticos. El monseñor Porras, que lo han alabado tanto acá, fue un agente central del golpe contra el presidente Chávez en el año 2002. Todo el mundo sabe eso en Venezuela. El monseñor Porras... Palabras del representante de Venezuela ante este Consejo Permanente, que de manera beligerante y contundente rechaza el hecho de abordar una crisis humanitaria, porque dice, si se habla de crisis, se habla de Estado fallido, de que no
no hay Estado en Venezuela, y a su juicio sí lo hay el del gobierno de Nicolás Maduro, pero no es una opinión compartida por el resto de países. El grupo de Lima, que es el grupo mayoritario de países de este Consejo Permanente, al cual habitualmente se suma también Estados Unidos, es quien ha solicitado esta reunión extraordinaria. ¿Por qué? Porque consideran que la situación en Venezuela es lo suficientemente grave y dramática como para que la comunidad internacional le siga poniendo atención. Aquí se han dicho cosas esta tarde como que los datos demuestran la profundidad de la crisis, la mortalidad materna, la aparición de epidemias que habían casi desaparecido en Venezuela: la malaria, la difteria, el sarampión, y hay una crisis de VIH o el acceso a medicamentos y a servicios básicos de salud. Con historias narradas por protagonistas que están en contacto con la gente, le rebatían a Moncada esa crisis humanitaria que él dice que no existe y que la comunidad internacional y las organizaciones de apoyo a los venezolanos en el área de salud, en el área de la caridad, lo ponen de relieve con su trabajo diario, con su esfuerzo y también con su temor. Y es que antes de dar paso a uno de los embajadores que conversaba hoy en este Consejo Permanente, les cuento que algunos de los que eran invitados a este Consejo no quisieron venir. ¿Y saben por qué? De acuerdo a diversas fuentes, porque temen la represión, la respuesta por parte del gobierno de Maduro, que de alguna u otra manera sean castigadas esas organizaciones que hoy hacen el poco trabajo que pueden en Venezuela. Una denuncia grave que nos llegaba por diversas fuentes de los que hoy han convocado aquí a este Consejo Permanente. Escuchemos a algunos de los embajadores que hoy tomaban la palabra para subrayar la profundidad y la gravedad de esta crisis. Nos preocupa y mucho el aumento en las tasas de mortalidad infantil y materna, así como las epidemias de malaria, sarampión y tuberculosis, entre otras enfermedades que estaban erradicadas en nuestra región. Indicadores todos que nos advierten de una situación alarmante que merecía ciertamente un tratamiento por parte de nuestra organización. Nos parece indispensable la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muy particularmente de la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a Venezuela, con el objeto de monitorear y comprobar in situ las paupérrimas condiciones de salud, nutrición, alimentación, educación, vivienda y seguridad de la población. Venezuela, que en el pasado fue un firme promotor y defensor de los derechos económicos, sociales y culturales, que fue promotor de la Carta Social de las Américas, no debería, a nuestro juicio, cerrarse a esta posibilidad. Los expertos que han participado, junto con estos embajadores que les daban apoyo, han pedido dos cosas. Por un lado, un llamado al diálogo regional para hacer frente a esta situación que no puede ser resuelta únicamente por un país, y mucho menos por el país que la sufre. Y por el otro, que el enfoque tiene que ser regional. Entre otras cosas porque el colapso de determinados puntos fronterizos, la migración masiva, la acogida de refugiados, no solo afecta a la frontera colombo-venezolana o brasileño-venezolana, afecta a países que están acogiendo a estos ciudadanos migrantes que tienen que salir de su país, Venezuela, por la situación, la difícil situación, la crisis humanitaria, digámoslo por su nombre, por la que atraviesa el país. Joely. Gracias, Gustavo. Muy buena tarde para ti. Jairo, vamos a comenzar justamente por esta información que nos llegaba en vivo desde esta sesión de la OEA. El representante de Venezuela niega que exista un Estado fallido y también niega la crisis que se vive en aquel país. Es un poco sorprendente, no solamente por las afirmaciones, sino de manera especial por la vaguedad al momento de presentar un concepto que yo creo que es importante y que se tiene unos parámetros claramente establecidos. Quizás una frase que nos permite aproximarnos desde el punto de vista técnico a esta situación del discurso del representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y a la realidad que ocurre en Venezuela gira en torno de la capacidad que tiene Miraflores de algo entrecomillado, abastecimiento de recursos vitales. Si tú miras, Joely, en diferentes textos, particularmente en algunos que sustentan el deber de proteger cuando hay una crisis en materia de derechos humanos, precisamente el fondo es este. Una crisis humanitaria obedece a la incapacidad que tiene el Estado de garantizar el suministro de bienes que son vitales. Hablamos de vitaminas, hablamos de medicinas y hablamos de una serie de elementos que garantizan que el ser humano tiene la capacidad de subsistir
subsistir con base en la capacidad y el abastecimiento de recursos que le entrega el gobierno. En el caso venezolano está claramente definido que Miraflores no solamente es incapaz, sino que ha demostrado durante los últimos años la poca efectividad que tiene al momento de gestionar políticas públicas que son esenciales para garantizar que los venezolanos que en estos momentos residen en ese país tengan la oportunidad de garantizar el mínimo vital para subsistir. Desde ese punto de vista no hay la más mínima duda que existe una crisis humanitaria, y si a eso le sumamos, Joely, el tema de quién está en Miraflores, la situación es mucho más caótica, es mucho más delicada, porque empezamos a hablar de un Estado fallido, crisis humanitaria más una dictadura encargada de garantizar la administración pública. Es una situación de desastre. Pero si le sumamos una tercera variable, que es la crisis en materia de derechos humanos, no hay duda que la crisis humanitaria y la dictadura hacen parte de los conceptos elementales mínimos que han hablado personajes tan importantes como Noam Chomsky sobre un Estado fallido. Son de las últimas cartas que les queda al gobierno venezolano decir que no se trata del apoyo humanitario o de abrir esta puerta para recibir apoyo humanitario, sino de la violación de la soberanía. ¿Es de las últimas cartas o por qué recurrir a esta figura? No, yo creo que ellos recurren desde un punto de vista político de una manera hábil a un recurso que no existe. Él habla de manera especial de la afectación que se puede vivir por cuenta de una intervención obligada, así sea en temas humanitarios, a la soberanía venezolana, pero la soberanía venezolana no existe. En primer lugar, es imposible acreditar que esa soberanía reside particularmente en el pueblo, y mucho menos que ha sido entregada la potestad de su garantía y su gestión a Miraflores cuando nos encontramos frente a un gobierno dictatorial que permite la injerencia directa en temas militares con presencia de inteligencia del régimen cubano. Hay que recordar, Joely, que en este programa en los últimos 2, quizás 3 años se ha acreditado y se ha documentado de una manera clara y precisa la presencia hasta de los símbolos patrios de la bandera cubana en el regimiento de diferentes batallones venezolanos. ¿Cómo se habla de soberanía con semejante desfachatez como lo hace el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, sin tener en cuenta que ellos permiten la injerencia directa en funciones de inteligencia del régimen cubano? Yo creo que además de una desfachatez, simple y llanamente son frases de cajón que muy seguramente presentadas de una manera un poco ordenada ante ese escenario, ellos creen que están defendiendo la soberanía. Está claro que en estos momentos no se trata de eso. Lo que se trata es de garantizarle a un número muy importante de venezolanos el sustento mínimo vital para que no mueran de hambre, para que tengan la oportunidad de soñar con un mundo diferente y de manera particular fuerzas para recuperar la democracia. Eso es lo que pasa realmente en Venezuela.